personas tratando de vender algo en las calles. Por supuesto que hay colas, hay filas, luchando todo el mundo aquí en las calles de La Habana. Sí, se montan con un desconocido, pero como pueden ver, las condiciones de las calles aquí ya son un poquito complicadas. Ahora vamos a adentrarnos a otra avenida, otra calzada, otra calle muy popular y lo complicado y difícil que debe ser para un asalariado llegar a estos precios. Saludos mi gente buena, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en este canal, y si es la primera vez de alguien por acá, desde ya te estoy dando la bienvenida. Hoy por supuesto que vamos a seguir recorriendo las calles de Cuba y vamos a ver cómo está la vida del cubano, el día a día, la cotidianidad aquí en Cuba. Estoy forrado, como pueden ver, con esta camisa porque hace mucho calor, mucho sol. Ahora mismo está nublado, pero yo sé que cuando me monte en esa bicicleta y pase por varios lugares, por supuesto que va a ponerse más fuerte el sol, así que tengo que cuidarme porque me he quemado muchísimo. También me he hecho un corte acá porque hace demasiado calor y entonces me he repelado completamente, pero nada de eso importa para lo que vamos a hacer en el día de hoy. Así que si quieres conocer un poquitico más sobre la vida en Cuba, quédate viendo el video hasta el final porque ya, amigos míos, arrancamos. Bien amigos, y ya que han gustado tantos los recorridos que hemos dado en bicicleta por distintas partes de La Habana, hoy vamos a continuar y arrancamos aquí en la calle Velascoaín. Esta calle realmente se llama, o sea, es conocida oficialmente como calle Padre Varela, pero todo el mundo la conoce como la calle Velascoaín y se extiende desde el Malecón Habanero hasta encontrarse con la calle Cristina, la cual estaremos viendo más adelante. Eso sí, normalmente es más documentada y más conocida esta parte que comienza de Velascoaín y Carlos III hasta el Malecón de La Habana, donde está el Hospital Hermanos Almejeira. Nosotros vamos a recorrer esta parte, como pueden ver, hay casas, portales, negocios, personas tratando de vender algo en las calles, o sea, lo que encontramos normalmente cuando transitamos las calles de la ciudad. Miren, por ejemplo, aquí hay un pequeño como agromercado y tratan de comprar algo. Ahora nos adentramos por la calle Máximo Gómez, la cual se encuentra con la calzada del Cerro. Esta calle también es muy popular, llena de negocios que lo van a estar viendo por el camino, o sea, personas todo el tiempo, mucho movimiento a todas horas. Bueno, ya por la noche un poquitico menos, pero por lo menos lo que es horario de trabajo pueden ver que hay personas vendiendo en las calles, carretilleros, negociantes, el invento, como dice el buen cubano. Pero bueno, sí, luchando todo el mundo aquí en las calles de La Habana. ¿Y qué pasa? Que en este lugar tenemos un famoso mercado que es el mercado de Cuatro Caminos, muy grande. Como pueden ver, hay varios carros esperando afuera para trasladar mercancía, y este mercado es en MLC. Recuerden que MLC es la moneda libremente convertible, que es el equivalente al dólar, al euro, a la divisa como tal. Por supuesto que hay colas, hay filas para poder obtener determinados productos. Bien, continuamos acá por la calle Máximo Gómez y vamos a adentrarnos un poquitico más en lo que son las entrecalles. Vamos a ver cómo es un barrio determinado, las personas, los vecinos, qué están haciendo dentro. Como pueden ver, las condiciones de las calles aquí ya son un poquito complicadas. Déjenme ver cómo me adentro con la bicicleta, a ver si no me poncho por el camino, espero que no. Bien, vamos a adentrarnos por acá, por esta calle, a ver qué encontramos. Vamos a hacerlo con cuidado porque pueden haber personas caminando, al igual que niños jugando en las calles, porque como no transitan muchos carros por acá, es normal encontrar a los niños jugando en las calles. Ahora, lo que podemos ver es que las casas están bastante deterioradas, al igual que las calles como tal, y transitar por acá a mí ahora mismo se me está haciendo bastante complicado con la bicicleta. Puede ser que me ponche. Como pueden ver, hay muchos baches en por lo menos esta calle que estoy mostrándoles acá. Realmente bastante complicado andar por aquí, pero bueno, vamos a continuar para que ustedes puedan ver cómo es la cotidianidad acá. Muchos niños en la calle jugando, como ven aquí, y también encontramos grafitis en las paredes. Yo estoy de acuerdo con los grafitis en los lugares que estén deteriorados, que estén destruidos, porque para dejar las edificaciones así, mejor que un artista venga y le embellezca con su arte. Donde esté pintado así, creo que no debería grafitear como tal. Miren, señor, las personas sentadas en los portales, puertas, calles y también vendiendo cosas así en las casas para luchar su pesito, el peso del día a día que tanta falta está haciendo ahora mismo para vivir aquí en Cuba.
Bueno, y si han llegado hasta acá, me gustaría invitarlos, si desean apoyarme un poquitico en el canal, que le den me gusta a este video. Y bueno, si de paso les está gustando lo que están viendo, por supuesto suscríbanse al canal para que puedan disfrutar de más contenido como este. Bien, esta parte que estamos recorriendo ahora siempre la van a ver llena de personas de todo tipo, esperando el transporte, sentados acá, porque por esta parte pasan rutas de guagua, a la vez que carros que hacen pequeñas paradas y las personas toman botella. Aquí le decimos tomar botella a que sacan el dedo y le preguntan a la persona que esté manejando el auto hacia dónde van y si les conviene, y la persona desea lo puede transportar y llevar hacia determinado lugar. Sí, se montan con un desconocido y por lo menos acá eso es algo normal, pero también están las guaguas que pueden cogerla acá, que hacen como una parada, no sé si es formal o informal, y las personas se montan aquí. Y ahora estamos transitando por la avenida Cristina. Como pueden ver, toda la parte esta que está delante del mercado Cuatro Caminos están las calles deterioradas, están rotas. No sé si estarán reconstruyendo esta parte, habrá alguna obra en construcción o simplemente se ha quedado paralizada en estos momentos. Yo espero que estén reconstruyendo la calle para dejarla mejor. Ahora vamos a adentrarnos a otra avenida, otra calzada, otra calle muy popular aquí en La Habana, Cuba. Le estoy hablando de la calle Monte, la calzada Monte, y es bastante complicado transitar por acá grabando porque los carros pasan bastante rápido y tenemos que tener mucho cuidado porque no es tan ancha, es un poquito estrecha. Pero bueno, todo va a salir bien y espero que disfruten de este entorno citadino. Bueno, les cuento que son muchas las calles y calzadas donde puedes encontrar distintos tipos de negocios y donde se encuentra, como se dice, de todo. A ver, digo de todo entre lo que cabe, porque recuerden que aquí en Cuba hay muchas carencias y hay cosas que aunque tengas dinero no puedes conseguir. Pero bueno, entre lo que cabe, esta calzada de Monte es una de las que más comercio hay, más movimiento de mercancía, de productos que te puedan hacer falta para el hogar, ya sea de plomería, ya sea comida, ya sea ropa, o sea, cosas básicas para la vida se pueden encontrar en esta calzada. Les digo que un negocio tras otro al lado, o sea, encuentras uno al lado del mismo producto, la misma mercancía, y también muchas personas vendiendo por los alrededores. Como hemos hablado en otros videos, en las calles de Cuba el mercado negro es algo que puedes encontrarte en cualquier lado, en cualquier esquina, y Monte, por supuesto, no es la excepción. Así que ya sabes, cosas que te hagan falta, este es uno de los lugares donde puedes venir a conseguirlo. Por supuesto, sí trae dinero porque los precios cada día se elevan mucho por el crecimiento del dólar, que cada día el dólar, ya imagínense que está sobrepasando los 230 pesos cubanos. Así que ya vayan sacando cuentas de cuánto puede costarte cualquier cosa que haga falta y lo complicado y difícil que debe ser para un asalariado llegar a estos precios y comprar las cosas básicas para la vida. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este video, que les haya encantado el recorrido que estamos dando montados en una bici eléctrica para abarcar más espacio y que ustedes puedan
observar a gran escala cómo están las calles de Cuba, cómo está la vida cotidiana, la vida del cubano de a pie, la realidad que se está viviendo aquí en Cuba. Si te gustó el video, está de más decirte que me apoye dándole me gusta a este video, suscribiéndote por ahí abajo un botón rojo que dice suscribirse y activando la campanita para que no te pierdas ningún contenido, ningún video que estaré subiendo próximamente. Como siempre les digo, nos vemos cuando nos veamos. Un abrazote muy grande, mi gente, se les quiere un mundo y ¡chao!